Buenas tardes, una vez más. Nos encontramos hoy acompañados de mi amiga Soralis, especialista en letras, la cual nos va a hablar un poquito del lenguaje. Y yo tengo ciertas preguntas con respecto a lo del lenguaje, pero no me voy a adelantar porque quiero espontaneidad. La ruta del día de hoy, más o menos 5 kilómetros o media hora, lo último que pase, lo primero que pase. Vamos a hacer un poquito de Barrio Chino y luego nos devolvemos hacia Libertador. Llegamos hasta los bosques de Palermo y quedamos hasta ahí. Muchísimas gracias. Bien, arrancamos entonces. Hasta luego. Buenísimo. Entonces, Soral, Jonathan, ¿cómo estás? explícame un poquito qué es una persona mal hablada. Bueno, desde el punto de vista de la lingüística, no existe una persona mal hablada. Lo importante es que la persona pueda comunicarse con otra persona. O sea, si se establece la comunicación, esa persona sabe hablar, porque se está comunicando con el otro. Sí. Podríamos evaluarlo desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista normativo, claro, hay unas reglas del lenguaje que te permiten decir, bueno, mira, esta persona no está utilizando las reglas de manera correcta para hablar. Y, qué sé yo, el diccionario, hay diferentes elementos que te permiten decir, bueno, sí, está hablando bien o está hablando mal, entre comillas. ¿Por qué? Porque la persona está logrando comunicarse. Además, hay otros puntos de vista, como por ejemplo el dialecto, que es, bueno, de donde proviene la persona, ¿no? Nosotros como hispanoparlantes, el español se habla en más de 22 países. Entonces no hay una única manera de hablar. Hay diferentes maneras de hablar. Y dentro de cada uno de esos países hay diferentes universos de habla, ¿no? Pero define un momento, porque te dice una persona que respeta las reglas. Espérame, que hablando de reglas, vamos a cruzar la calle con los ojos bien puestos. Te quedaste pegado con la regla y la normativa. Claro, porque uno, el que habla español, piensa a vuelo de pájaro, o sea, sí, muy por arriba. Claro. Que quien rige las reglas es la Real Academia. Y capaz que existe más de un ente, no sé, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No necesariamente, porque lo que te decía, o sea, el dialecto y las formas de hablar varían dependiendo de la experiencia de la persona, de con quién haya estado en contacto. Tú podrías hablar más allá de que si la persona es mal hablada o no, es si la manera como esa persona se expresa te ofende. Ok. Y ahí ya lo estás poniendo desde otro punto de vista. Ah, ok, ya entiendo. Si su lenguaje es ofensivo, entonces ahí tú sí podrías decir, bueno, esa persona está utilizando palabras o un tono, o además, claro, gestos, ajá, que los gestos también forman parte del lenguaje. Eso se llama multimodalidad. En la multimodalidad tú tienes en cuenta no solamente el modo de expresión con palabras, sino también los gestos que acompañan esas palabras. Okay. Y por eso se puede hablar desde el punto de vista del ignatismo, que es que el lenguaje es propio del ignatismo. No me metas palabras que no me sé, vale, pero ya empezamos. ¿Qué es el ignatismo? Es un concepto que fijó Chomsky. Camina. Noam Chomsky. Y Chomsky nos habla que el ignatismo es que el lenguaje es parte del hombre, del ser humano. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Regresas que la gramática es universal, por lo cual tú puedes comunicarte con una persona sin necesidad de compartir la lengua. ¿Por qué? Porque a través de gestos tú le puedes decir a una persona que tiene sed. Claro. Y no tienes que usar el idioma. Bueno, o que quieres comprar algo. Una de las cosas que yo, señas, desde que tengo mascotas, trato de enseñarle a la gente, es que nosotros sí nos podemos entender con los animales. O bueno, en este caso específico, con otras especies. Exacto, con el perro. Yo tengo una perra y al principio era un poco difícil
tratar de entender qué estaba haciendo, qué estaba tratando de comunicarme. Y una adiestradora que yo escuché dijo, imagínate que la perra habla en ruso. Tú no sabes ruso, ¿verdad? Claro. Yo le dije, no, yo no sé ruso. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para empezar a entenderse? Mediante gestos, mediante recompensas, mediante castigo, etcétera, etcétera. Si de repente tú eres una persona, no sé, que el tipo te dice, no te dice algo, pero te dice una palabra, tú no la entiendes, pero tú intentas hacer algo hasta que la pegas y ves que el tipo saca un billete y te lo da, tú dices, algo de lo que hice estuvo bien. Claro. Así que si quiero que me vuelva a dar un billete, tengo que empezar a hacer eso. Eso tiene que ver con la competencia lingüística. Es decir, tú tienes la competencia suficiente para comunicarte en el lenguaje. Claro. Que el universo del lenguaje es muy amplio. Por eso te decía que no es uno solo. Claro, sí. Y no puedes decir que una persona habla mal o bien, porque un gesto no necesariamente... Tú puedes insultar a una persona sin necesidad de abrir la boca. Bueno, ahorita vamos para allá porque tengo otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tienes el lenguaje formal y el lenguaje informal, que ese es otro tema. Y bueno, claro, pero el lenguaje formal sería más como para escribir. Académico, más académico, exacto. El lenguaje informal es, bueno, aquí estamos grabando un video para YouTube, claro, charlando y tratando de comunicarnos como podemos. Ah, no sabía eso. Bueno, sí, al final esta me explicó eso y yo entendí mucho mejor qué carajo es el lenguaje canino. Y yo dije, mira, la forma en cómo se expresa el animal, la forma en cómo se expresan otras especies. Porque hoy es un perro, pero mañana es, bueno, vamos a estudiar cómo hacen los hipopótamos, los leones, etcétera, etcétera. Y es cuando uno dice... Las aves, el lenguaje de las aves también es muy particular, cuando se aparean, claro, las ballenas, por ejemplo. Sí. Que se comunican para aparearse utilizando los témpanos de hielo. O bueno, los pájaros que sacan los plumajes y empiezan a hacer cosas. Si dejan de existir, por ejemplo, sí, si dejase de existir ¿cómo se llama? Los glaciares, podemos pensar que las ballenas dejarían de reproducirse, porque dejarían de encontrarse. Porque ellas se encuentran a través de cómo rebota el sonido de su canto en los glaciares. Bueno, qué bueno que ahora traes el lenguaje del amor, porque es muy importante en los seres humanos. A través de las distintas generaciones vamos cambiando ese lenguaje. Entonces uno dice, yo recuerdo que antes cuando tu abuela me mandaba cartas o tu abuelo me mandaba cartas, y esos eran unas palabras hermosas y poemas. Y hoy en día nadie escribe cartas, entonces como que claro, evolucionó eso. No, pero ya va, las cartas se escriben. A través de WhatsApp se escriben las cartas. Claro, por eso digo evolucionó, porque hoy en día es, mami, vamos para lo que vamos. Y antes era mi querida doncella. El lenguaje tiene que evolucionar, justo. Hay un cuento de Borges, que es buenísimo. ¿Quién es Borges? Jorge Luis Borges. Gracias, ok. Que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, okay, al cual yo siempre hago referencia cuando hablamos de este tema del lenguaje, porque Pierre Menard intenta una y otra vez, a lo largo del cuento, describir el Quijote. ¿Y por qué no lo logra? Porque no es Cervantes, porque no está en la época de Cervantes. Okay. Y porque hay muchos, está en otro siglo, está en otro momento histórico, en otro lugar geográfico. Okay. Entonces, Pierre Menard, aunque lo intenta una y otra vez, no logra convertirse en autor del Quijote. Y escribe con las palabras exactas, coloca la puntuación en el mismo lugar, como lo hizo Borges, o como lo hizo el Quijote en este caso, como lo hizo Cervantes, perdón. Claro, porque es que está en una época distinta. O sea que, al final de cuentas, el tema del mal hablado es una percepción social. Gracias, eso era lo que quería buscar. Una percepción, de acuerdo a la persona, de acuerdo al entorno, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a diversos factores, prácticamente. Sí, en principio, porque nosotros somos sujetos sociales. O sea, somos personas que nos
tenemos que socializar, tenemos que comunicarnos y bueno, por Caminamos esa un poquito razón, así derecho hasta el monumento. ok, Caminando. por zona de soretitos, Por zonas aquí de soretitos. florecitos. Ok. Bueno, una de las cosas a las que yo usualmente, sobre todo con las amistades y con los desconocidos también, es como tratar de sonreír. Claro. Porque yo una vez escuché que la sonrisa es el camino más corto entre dos personas. O sea, para entenderse al menos, ¿no? Sí, claro. Y no importa qué cultura, no importa qué idioma, si tú le sonríes a otro, bueno, a nivel humano, mostrar los dientes es como un momento, una especie de simbología de vínculo. relajación, además. Ok. Como que no hay amenaza, mientras que en los animales es distinto. Si te mostré los dientes, bueno, sepa. Pero aquí es más de relájate, tranquilo, o sea, todo amistad, todo bien. Por eso yo cada vez que me presento con una persona o cada vez que estoy hablando con alguien trato de sonreír lo más posible, porque ahí es donde uno le dice a la gente, hey, relájate, estate tranquilo. Claro. Entonces yo no sé si existen otras formas de relajarse o de decirle a la gente Lo que pasa es que ahí tú estás hablando, como te decía, un lenguaje corporal, se podría decir, ¿no? más con los gestos. Entonces, bueno, no dicen que un gesto vale más que 1000 palabras. Ajá. Entonces tú te estás comunicando a través del gesto, de la sonrisa, le estás diciendo al otro, mire, yo vengo en son de paz, Claro. vengo a establecer un vínculo contigo de amistad o más relajado, digamos, no vengo a generar ningún conflicto. Ok, claro. Sí, entonces esa sería a pesar de que no hablamos el mismo idioma, sería la comunicación efectiva, ¿no? La gramática universal. Ok, me gustó más. Esa es la gramática universal. ¿Cuál sí. es bueno, a ver, siendo especialista en letras, me imagino que todos los libros que has tenido que leer, toda la información que has tenido que digerir? No la ¿Cuál? conservo en mi cabeza porque si no, imagínate. No, obvio. No soy el diccionario. Claro, Para claro. eso existe el diccionario. De hecho, Y lo consulto a diario. Ojo, a mí me llama mucho la atención que hay... para allá, ¿no? Sí, vente por acá para no meternos en la bicicenda. A mí me gusta mucho cuando la gente, qué sé yo, me recomienda un libro y está bien, pero yo digo, si te recomiendo un libro es porque ese libro te gustó en base a tu forma de ser, a tu pensamiento, etcétera, A etcétera. tus vivencias, A a tu tus vivencias, experiencia, claro. a tus propias lecturas. Pero yo he leído libros que, o sea, para mí han sido un bloque, que yo digo, ay no, yo no volvería a leer este libro ni en 1000 pedos. O sea, nunca. Es muy difícil recomendar un libro porque tú tienes que conocer muy bien a la persona Claro. a la que se la estás recomendando. Por ejemplo, si es una persona que no sabe, que dice que no lee. No, yo no leo, no me gusta leer. Pero resulta que esa persona todos los días está metido en Twitter consumiendo cuanta noticia se le aparezca por enfrente. Ok. Y cada noticia tiene, no sé, media página. Ok. Y se lee 20 noticias al día. Entonces lee 10 páginas diarias sin darse cuenta. Claro. Entonces sí lee, lo que pasa es que lo hace en otro formato y con otro lenguaje. Exactamente. Bueno, a mí particularmente, para mí fue una piedra en el zapato Doña Bárbara. Para mí fue una piedra en el zapato. Doña Bárbara es una novela venezolana. Sí, verdad. ¿De quién? ¿De quién? De Rómulo Gallegos, ¿no? Sí, de Rómulo Gallegos. Sí, sí. Que la mandan a leer en la escuela primaria, ¿no? O secundaria. Sí, yo la empecé a leer por mi cuenta. Te puedo decir que Y yo la después leí en- 3 veces. Qué valiente eres. No, pero también porque me tocó leerla en la universidad para hacer análisis del texto. Ya la había leído en la escuela Yo la empecé a leer por mi cuenta. y después la leí una tercera Como me vez. pareció un bloque y la odié, no terminé el libro. Así como cuando te encuentras con una serie mala, porque la gente es a veces hay muy puristas. No, libro que se empieza, libro que se termina. Ah, anda a cagar. No, O sea, no, yo, eso no es así. no.
Así como te encuentras una serie muy mala en Netflix y dices, no me convenció, dejaste No ese puedo- capítulo por es ahí, que tú chao. estás invirtiendo tiempo en eso. Exactamente. Y yo al final no lo terminé de leer y después llegué a bachillerato, o mejor dicho, pasé de año y ahí me dijeron, bueno, no, este año nos toca leer Doña Bárbara. Y yo, la puta que lo parió. Y te viste sea, la película. No sabía que existía película, me acabo de enterar por ti. Pero no, fue terrible. Después me leí una Pero novela. la leíste. Sí, al final terminé de leer. Ah, bueno. Bueno, porque no me quedó otra opción. Pero es un sabor muy amargo tener que estar invirtiendo tu tiempo porque ni siquiera te concentras. Dices, es más, ¿tú sabes qué libro me Lo costó? que pasa es que quizás no te conectas no solamente con la trama, sino con los personajes. Eso. Hay una construcción de los personajes Sí, que también pasa en las series. ¿Por qué no te conectas con una serie? Porque la trama no te convence, sí, es verdad. el plot, eso, la trama, por una parte, y por otra, los personajes no están bien construidos. O sea, hay un tema de guión Claro, que tiene que ver también con esto de la novela, ¿no? claro, sí, es que de hecho, El guión tiene que ser sólido. bueno, hablemos de otros autores. Gabriel García Márquez. A mí Gabriel García Márquez me parece una patada en los huevos. Y la gente, no, ¿cómo vas a decir eso? Tipo ha ganado premio Nobel de literatura. Viejo, no me gusta. O sea, ¿qué quiere que te diga? El tipo escribe pesado. Para mi cerebro escribe pesado. Bueno, tendrás el cerebro chiquito. Tú verás qué hace. Viejo, pero es que a ver, vamos a ver otra cosa. Libro bueno. Relato de un náufrago. Librazo. Y es del mismo autor. Libro Entonces, malísimo. Pero no puedes hablar de un autor desde ese punto El de coronel vista. no tiene quien le escriba. Entonces ahí, exacto, para allá iba. Ahí me di cuenta que no tiene nada que ver con el autor. Tiene que ver con el tipo de historia que a mí me gusta. Fue O cuando con la manera de narrar. yo cuando leí El coronel no tiene quien le escriba, que es una mierda que parece un folleto porque tiene como 10 páginas y me costó leerlo como, no sé, como un mes. Te estoy exagerando, pero me costó un montón leerlo. En cambio, el relato de un náufrago me lo leí en un día. Entonces, no dice, ¿cómo es que los libros son tan pequeños y uno te atrapa, otro no? La historia, la forma de contarte las cosas. Y la evolución también del autor, ¿no? Porque no puedes hablar de un Gabriel García Márquez en un momento de su vida y 20 años más tarde. Claro, muy bien dicho. También es otra ¿Qué manera. tipo de historias te gustan a ti? Yo qué- consumo ¿Qué consumo consumo? narrativa, ciencia ficción, poesía, mucha poesía, crónica también. Así que no te podría decir. O sea, ¿no tienes un género favorito? No, entre todos te podría decir que mi género favorito es la poesía, pero hay diferentes tipos de poesía. Ok, O sea, hay poesía narrada, o sea, que la construyen como es poesía, pero en realidad es un cuento, lo que subyace en lo que el autor está diciendo con sus palabras. ok. Pero la crónica es buenísima. Bueno, hablando de crónica, yo me leí. O sea, uno de también. mis autores favoritos te puedo decir que es Juan Villoro, Ok, que es un cronista excepcional y además es muy buen cuentista también. Es perdón, me mexicano. equivoqué de ruta. Vamos por allá. Ya le íbamos a dar la vueltita y Es cronista y cuentista. ¿Por dónde? por acá Ah, atrás, por ahí. detrás de los campos de golf. En este momento estamos en... El lago de empezando el regatas. Exactamente. Lago de Regatas. Y nos vamos a meter por la parte de atrás el circuito de golf. Ok, entonces, sí, hay unas cosas ahí que a mí particularmente, a nivel de literatura, me gustaron, otras que no. Y sí, puede ser con cómo lees el texto, Pero a la lo mejor narrativa. te digo, si hoy en día, que eso es lo importante de la literatura universal, tú vuelves a Doña Bárbara, te invito a leer Doña Bárbara hoy en día. Vas a ver que es un libro completamente distinto al que te encontraste Quizás sí. cuando estabas adolescente. Claro, no
no puedo ser tan cerrado o tan arrogante de decir nada, más nunca. No, o sea, ya tengo un pensamiento muy distinto al que tenía cuando era un pendejito, cuando estaba adolescente. Ya Y hoy en tienes día, otras palabras también dentro de tu haber. Y era lo que iba en un principio de la conversación. claro, entonces, sí, Las personas bien dicho, porque cambian y de la misma manera como las personas cambian, cambia el lenguaje. El lenguaje tiene que evolucionar. Imagínate que el lenguaje, particularmente el español, es una lengua viva, ok. no es latín. Y hablando de Entonces- latín, ¿cómo te va a ti con otros idiomas? Bien, Sí, sí, o me sea, ¿has defiendo. aprendido algún otro idioma? Sí, algunos. Algunos. O sea, podemos empezar a hablar en latín. No, en tampoco, latín no. ¿no? En Me inglés. conozco unos latinazos, sí. ¿Hablas inglés? Sí. Más o menos, ok. Bien. No nos vamos a switchar para hablar No, en no. inglés, pero no sé si te pasa que a veces quieres expresar algo y en tu cabeza tienes la palabra en inglés y tú dices, ah, vaina, ¿cómo es que se dice en español? Claro. Tal cosa. Lo que pasa es que el inglés es un idioma más sencillo que el español. Y hacen que se nos Porque es olviden más palabras. técnico. Claro. Porque es más técnico. En español tú consigues cuál es el artículo que acompaña el plural y el singular en inglés. Uno solo, en español. ¿Cuántos? Montón. No sé. En inglés es de, ¿no? Claro, The a car todos y los the cars. artículos de Para todos los Sí. sujetos, TH. Y en español lees, les. las, Qué locura. los. ¿Cómo te llevas tú, por cierto? Yo sé que, es que a medida que me voy acordando, voy tirando la pregunta. ¿Cómo te llevas tú con este tema de esta última década? No voy a decir generación, pero no tiene nada que ver con generación. Tiene que ver más que Tampoco todo tiene que el ver tiempo. con la última década. Puede ser, pero te quería preguntar cómo es el tema este del lenguaje inclusivo, donde la gente dice diputades, donde la gente empieza a cambiar las vocales para en vez de decir, no Eso sé, empezó en Francia, el uso del inclusivo. ok, Y a mí no me parece que está mal, porque desde mi punto de vista estás enriqueciendo el lenguaje, no lo estás empobreciendo. pero no llega un punto en el cual genera confusión, Tienes que saber usarlo. El lenguaje tienes que saberlo usar. ok, Las palabras para el que lo usa o el que lo escucha, porque vamos a hablar claro que Por supuesto. son dos frentes distintos. Entonces tú me dices, no, tienes que saber usarlo, como hablante y como oyente. ok, Tienes que saber de qué te están hablando, por supuesto. Pero eso te parece que te enriquece o que te empobrece. bueno, como el de la camionetica, esto no empobrece ni enriquece a nadie. A mí me Mira, parece que no empobrece ni enriquece. Me parece que yo creo es que más, depende de te la hace palabra, pensar. pero yo creo que depende de la palabra que uses. Y Porque por eso te genera un conflicto. sí, pero porque quizás en español sea un poco más sencillo, pero en inglés se usa el they, them, y Claro. entonces tú dices, ¿cuál them? Porque them son muchos. Entonces no, them es pero de eso. qué va a depender del contexto. Tú tienes que conocer el contexto de habla, de qué me estás hablando, para poder entender a quién se están haciendo referencia. Ok. Sí, porque en español, ok, si tú vienes y me dices diputades, y yo digo, al final lo entendí, sí, ajá, sigue hablando. Hay gente que le genera cortocircuito en Le la cabeza. Le choca, dice, no se dice diputades. Marico, no importa, deja que siga con la conversación, porque yo necesito entender todo el contexto. Me da igual que diga diputades. Pero si de repente dice otra palabra, donde de verdad no le entiendo, porque todo lo cambió con la E. No tengo un ejemplo en este momento, pero Claro, pero por eso me te dice que decía que en vez de un árbol, un árbol. tienes ¿Y qué que saber, coño es eso? tienes que saber utilizarlo. No es que todo lo que sea lo o la o doctoras, Claro, bajamos por acá. vamos a decir ahora doctores y doctores ya existen. Claro. Para Y tú- allá. Sí, por ahí abajo, hasta que agarremos otra vez Libertador. Claro, doctores ya existe. Entonces, ahí no hay conflicto, porque igual te lo entiendo. Pero podría haber otra, no sé, ver la cancha, no sé qué mierda. ¿Me entiendes? O sea, entonces hay cosas allí en las que yo particularmente no me creo ser tan conservador.
sí, puedo darle apertura al lenguaje siempre y cuando no te molestes si te pregunto sobre algo en lo cual yo no te entendí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Y si voy a estar interrumpiendo a dicha persona a cada rato diciéndole qué quieres decir. O sea, porque no puedes esperar a que todo el mundo tenga la misma apertura que tú tuviste cuando estudiaste tu lenguaje inclusivo o cualquier otra lengua. Porque es como que, no sé. Es como que tú llegues a un lugar. Es el típico lenguaje de oficina. Que, hola, hoy vamos a hacer un approach porque tenemos un meeting en el área de marketing y ya metiste 3 palabras en inglés. Entonces dime qué diferencia hay con respecto a ese otro tipo de lenguaje. Al final metiste palabras que otra persona quizá no entiende. Claro. Entonces ya va, ¿qué es marketing? Ya va, ¿qué es meeting? Ya va, ¿qué es approach? Claro, entonces la persona va a terminar molestándose. Gracias. Como que déjame hablar. Claro, pero ahí en pero ese es lo mismo. caso es el mismo contexto. Es el mismo punto de vista del que te estoy hablando. Claro. Tiene que ver con el contexto de habla. El contexto de habla es el que te va a hacer determinar a qué se refiere esta persona con esta palabra, porque no es lo mismo que tú digas un relámpago, un rayo, que un fulgor. ¿O sí? O sea, me acaba de explotar la cotufa en la cabeza. Entonces, estamos hablando de lo mismo, sí, pero desde el punto de vista de la retórica, del uso del lenguaje, de la estilística. Ok. Estás cambiando una palabra que la persona va a decir, no, vi un fulgor. Y resulta que el carajo lo que vio fue un rayo. Claro, sí. Sí. ¿No? Y es verdad. Y si tú no dominas la palabra fulgor, no vas a saber a qué esta persona se está haciendo referencia, a menos que esta persona te diga, me estoy refiriendo al rayo que está ahí a tus espaldas y lo pudiste ver. Bueno, yo cuando estaba más... Cuando era un muchacho, vamos a decirle así, o cuando era un pendejito, adolescente, qué sé yo. Yo iba a la farmacia y yo no decía, hola, deme un condón, o deme una caja de condones. ¿Qué decías? Yo llegaba y decía, hola, ¿tiene profilácticos? Entonces, sonaba más educado. Claro, no es lo mismo decir, come mierda, a decir coprófago, ¿verdad? Exactamente. Mira, este come mierda. La gente que practica la coprofagia no me gusta para nada. Claro, la gente que come mierda. Me gusta. Vamos a terminar de llegar por acá. Igual todavía falta un poquito más. Llevamos 4 kilómetros, pero el resto, los primeros 600, llevamos 4 kilómetros. O sea, nos queda 1 kilómetro más. Bueno, vamos. Vamos cerca. Estamos pasando por Libertador en este momento. Bueno, claro, ese es el contexto que yo a veces quiero darle a la gente de cuando se ponen muy conservadores o muy obtusos con este lenguaje inclusivo. Porque para mí el lenguaje inclusivo es cualquier lenguaje en el cual tú quieras usar, no este que le mal llamamos ahora, sino cualquier otro lenguaje que tú quieras incluir dentro de tu diccionario y que pueda hacer entender a la otra persona el cómo te expresas. Entonces, bueno, lengua de señas. Claro, pero estamos hablando que ese es tu punto de vista. Y hablamos en un primer momento que el lenguaje, desde el punto de vista técnico, tiene diferentes perspectivas desde las cuales tú los puedes abordar. No hay una única perspectiva. Claro. Entonces tú lo estás abordando desde una única perspectiva. Y no hay una sola. Vamos a esperar el semáforo aquí. Subimos como unas 5 cuadras, doblamos a la derecha y bajamos por allá para recorrer bien las barrancas de Belgrano. Vale. ¿Por qué se llama barrancas? No lo sé. Porque te desbarrancas. Porque te desvena. Porque es la única montañita que tenemos a mano. Por lo menos de este lado de la ciudad, porque estamos del lado norte de la ciudad y del lado sur está, que a mí se me parece mucho el Parque Lezama. No he ido. Tiene como unas lomitas así también. Ah, sí. No había caído ahí. Bueno, está cerca de La Boca.
No, menos. O sea, no. O sea, yo soy del norte. No, es que, o sea, yo cuando he ido a Boca voy específicamente a la zona turística y si puedo entrenar por acá, me mantengo acá. Vamos a aprovechar este semáforo y cruzamos ahí rapidito. Ok. Bueno, yo usualmente para romper el hielo en el podcast y meter un poquito de las cosas que hacemos mientras corremos. Yo no sé si tú te acuerdas, esto ya tiene que ver con otro tema. A ver, Tus primeras zapatillas de correr o tus primeras zapatillas deportivas. mis primeras zapatillas ¿Te llegas a acordar? deportivas. Creo que eran unas Evan Sport. No conozco la marca. Evan Sport. Evan Sport. Tipo unas Reebok, Ajá. así de ese tipo, porque yo estudié en un colegio de monjas y los zapatos tenían que ser todos blancos, Bastante conservador, un colegio de monjas, ¿eh? por supuesto. Y todos blancos. Todo blanco el zapato de... Llegabas con esos zapatos Deportivo. sucios y Y a lavarlos, mi hermano. te metías A al baño echarle- rapidito. A echarle cepillo porque si no, no aguantaban. Increíble, ¿eh? Además llegabas a la escuela con esos zapatos blancos y las monjas pasaban la revisión para confirmar que tus zapatos o tus zapatillas fuesen efectivamente blancas. ¿En serio? Claro, pero pasaban la revisión de las monjas, rompan filas como los militares Ok. y venía todo el mundo a pisarse los zapatos porque estaban muy blancos. Bueno, es la primera señal de rebeldía. Por supuesto. Es decir, que, bueno, ahora sí vamos a pisarnos los zapatos entre todos. Y hay que romper la norma, ¿no? Claro. También. ¿Cómo haces acá con tus entrenamientos en la ciudad? ¿Cuál es tu actividad o tu deporte favorito? Yo amo nadar. Es lo que más me gusta. Nadar. O sea, de todos los deportes es el que más te disfrutas. Sí. Y además salgo, como decías inicialmente, con una sonrisa en la cara, Doblamos hacia allá. saludando al que no conozco ¿Sabes y al qué? que conozco lo abrazo. Sabes que yo también soy así cuando corro. De hecho, no sé, por aquí me he topado con unos cuantos y voy con este término, careculo. Careculo Carecú, se traduce como persona que es medio obstinada, mal encarado. mal encarado. Porque yo cuando voy en la montaña saludo. Epa, buenos días. O buenos días, buenas Uno tardes. saluda en todos lados. O lo que sea. A mí me enseñaron en mi casa a saludar. Claro, Saludar al otro. buena educación o buenos valores, digamos. Valores, claro. Valores. Doblamos en la... A ver, Siguiente. en la Porque siguiente. caemos al centro Claro, de las barrancas. sí, doblamos en la siguiente. Sí, es que tampoco quiero llegar hasta Juramento porque se mete mucho ruido. Y yo sé que estamos corriendo en la calle y hay ruido, pero tampoco quiero exceso de ruido que interrumpa nuestra conversación. Mira, bueno, me estabas hablando hace rato de uno de tus autores favoritos. Me hablaste de tus libros favoritos. Yo particularmente, De mis últimos tiempos te puedo hablar de tienes etapas, Fabio- o sea, Fabio tienes etapas Moravito. tipo y que, ay, últimamente ya estoy cansado de leer tanta poesía, mejor empiezo a leer algo distinto. Siempre estoy buscando autores nuevos. ¿Has leído, Porque me cuentan de otra manera el mundo. has leído Stephen King? No, Yo tuve una época en donde leía mucho por aquí. terror y Echeverría. suspenso. Sí, por esta sí bajamos. Y ahora. Y claro, yo pensé que me gustaba leer Stephen King porque, bueno, estaba leyendo novelas basadas pero mejor dicho, a las cuales ya les habían hecho alguna película. Y al revés. ¿Te Sí. diste cuenta que era al revés? Claro, Los primeros audiolibros que se hicieron fueron los de Stephen King, ¿qué tal? No sabía eso. Y bueno, y después fui y me leí El Resplandor. en los 80. Y eso para mí fue un Ay. bloque en la espalda. Yo dije, no, qué pesado este libro. Y largo. Y a la gente le daba terror, a mí no me daba terror. Y yo decía, ay, no. Después leí uno que se llama Tiene La que ver- Larga Marcha. Tiene que ver con el fulgor.
Es que ese día me cayó un rayo, ¿no? ¿Cómo que es? Un rayo, No, ¿cómo que le dijiste el rayo hace el rato? fulgor. El fulgor, eso. Me dio un fulgor en la cabeza. Órale, ya nos estamos acercando al final. Sí, Vamos a culminar donde empezamos. Vamos a ver si alcanzamos el semáforo. relojito. Tú dices. No te me caigas, ¿eh? No me Vamos caigo, no me rápido. caigo. Vamos rápido. Vamos a ver si lo logramos. Yo creo que por lo menos a la mitad de la calle Sí, yo creo llegamos. que sí. Cuidado ahí. Eso. Ah, dale, termínate. Bueno. Lo logramos, ¿eh? Claro que sí. Gracias, Sorali. Gracias a todos aquellos que nos escuchan. Una vez más, excelente. Espero que tengamos una parte 2, porque siento como que faltó material, Te faltó. cosas ahí que... Por explorar. Sí, sobre todo porque está muy bueno lo del debate que echamos hace rato, pero no me quería quedar pegado en eso, en lo de los tipos de lenguaje y cómo manejarlo con otras personas que son más abiertas, más conservadoras. Cómo Lo que llegar a un pasa es punto que medio. El lenguaje, o sea, como ciencia de estudio, o sea, Claro, que me lo... empezó en el siglo V. La gente empezó a estudiar el lenguaje, a reflexionar sobre el lenguaje en el siglo V a partir de una prohibición. ¿Cómo hacemos? Investígalo. ¿Lo vas a dar de tarea o me lo dejan en Te los lo dejo comentarios? de tarea. Me lo ponen en un link en los comentarios a ver qué pasa ahí. Claro. Bueno, muchachos, otra vez gracias. Llegamos ahora sí oficialmente a 5 kilómetros y nos despedimos. Chao, chao.